El día de hoy hemos preparado para ustedes una charla referente a la documentación necesaria para poder importar. Esta parte es muy importante también porque, se los digo en base a mi experiencia, muchas veces los retrasos en la logística, es decir, muchas veces los retrasos que hacen que la mercancía llegue tarde a Perú, que sufre contratiempos o que genere, ya estando en Perú, genere algunos gastos extra de almacenaje, de custodia, se dan porque no tenemos la documentación correcta. Así que el objetivo de hoy es conocer la documentación necesaria para poder importar y que esto haga que no nos genere retrasos ni en origen ni en tránsito y mucho menos aquí en destino, porque siempre el objetivo fundamental será que la mercancía llegue bien y que la mercancía llegue a tiempo para que podamos tener también nuestros productos aquí y poder comercializarlos. Entonces, mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico. Estoy aquí hoy gracias a Camex y empezamos. ¿Cuál es la documentación necesaria para importar? Me parece pertinente que empecemos repasando el concepto legal de la operación de importación para el consumo, que está en el artículo 49 de la Ley General de Aduanas. Y dice, la importación para el consumo permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo luego del pago de la garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieran y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. ¿Cómo podemos resumir este concepto? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Básicamente este concepto se resume en tres cosas. Nosotros, para poder importar, para poder obtener el levante de nuestra mercancía, para poder nacionalizar nuestra mercancía, necesitamos, número uno, pagar los derechos. Número dos, cumplir con todas las formalidades. Y tres, cumplir con las obligaciones aduaneras. Estos son los tres requisitos básicos para que aduanas nos pueda dar el levante de la mercancía. Pagar los derechos, cumplir las formalidades, cumplir con las obligaciones aduaneras. ¿Ok? Del punto 2 y el punto 3 es que tiene que ver mucho y está ligado totalmente con el tema del aspecto documental. Porque cuando nos habla de cumplir formalidades, nos dice que debemos tener todos los permisos y certificaciones necesarias. Y cuando nos habla de las obligaciones aduaneras, habla de la documentación que aduanas nos exige para que podamos nacionalizar el producto. Entonces, estos dos puntos son puntos básicos que tienen que ver y que están totalmente relacionados con la documentación para importar, el cumplir formalidades y cumplir con las obligaciones aduaneras. Vamos a revisar qué nos dice el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, y les doy un tip. En el artículo 60 ustedes van a encontrar todos los documentos necesarios para cualquier tipo de operación, expo, impo, admisión temporal, etc.
El reglamento de la Ley General de Aduanas es el Decreto Supremo 010 y su modificatoria, que es el Decreto Supremo 357. Y fíjate, ¿qué nos dice aduanas? ¿Qué documentos nos exige aduanas para poder importar? Mucha atención con esto. ¿Qué documentos nos exige aduanas en su reglamento de la Ley General de Aduanas para poder importar? Según el artículo 60, inciso A, nos exige, 1, hacer una declaración aduanera de mercancías. Esta declaración aduanera de mercancías la realiza en nuestra representación el agente de aduanas. ¿Cuándo requerimos un agente de aduanas? Cuando el valor FOB de nuestra importación supera los $2.000. Si no supera los $2.000, podemos hacer una declaración simplificada, hacer nosotros mismos el trámite personal o, de manera opcional, contratar a un agente también. Número 2. La aduana nos exige el documento de transporte. El documento de transporte que puede ser el conocimiento de embarque o bill of lading, si es marítimo, o el Eurobill o guía aérea si es aéreo. Y este documento va a ser emitido por el agente de carga. Va a ser emitido por el agente de carga. Si el proveedor te ha vendido con flete internacional incluido, recibirás a través de él el documento de transporte. Pero si tú, importador, has contratado tú mismo de manera directa el flete internacional, entonces tu agente de carga es el que va a entregarte el documento en mención. ¿Ok? Ellos son los que te van a entregar el documento en mención. Asimismo, número 3, nos pide la factura. ¿Ok? La factura que nos la entrega el proveedor. Y en un momento más vamos a profundizar un poquito más sobre la factura. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más en breve sobre la factura. Y como cuarto documento exigible por la aduana, según la normativa que estamos estudiando, sería el seguro. Pero nos dice el seguro cuando corresponda. ¿Y qué significa cuando corresponda? Significa que el seguro no es obligatorio. Solo si se ha contratado un seguro para esa operación, sea contratado por tu proveedor o sea contratado por ti, solo en ese caso es que se va a presentar la póliza de seguro. Entonces, en resumen, aduanas nos exige 3 documentos y uno de ser el caso. ¿Qué nos exige? La declaración aduanera, que la hacemos a través del agente de aduana, nos exige el documento de transporte que le entrega el agente de carga y nos exige la factura que la da el proveedor. Y si hay seguro, presentar la póliza. Si no lo hay, no es obligatorio. ¿Correcto? Pero fíjate, aquí me he cuestionado cosas para que tú te las cuestiones conmigo también en este momento. ¿Dónde queda el certificado de origen? ¿Dónde quedan los famosos permisos de DIGEMIT, de DIGESA, del MTC? ¿Dónde quedan? ¿Por qué no están mencionados? Cuestionémonos eso. Vamos con la respuesta a esto. Sucede lo siguiente. En el caso del certificado de origen, si tú no lo presentas en el despacho de importación, no pasa nada, en el sentido que igual tu mercancía la vas a poder nacionalizar, solo que
te vas a perder la gran oportunidad de ahorrar en aranceles si es que la mercancía viene con preferencia arancelaria, producto de un tratado de libre comercio. Pero la aduana no te va a decir, hey, importador, te olvidaste del certificado, yo te espero y tráelo. No, porque acogerse a un tratado de libre comercio es voluntad del importador, ¿correcto? Es voluntad del importador. Entonces, la aduana ahí no tiene que ver. Sobre todo porque el tema de certificación de origen lo mira en el Perú el MINCETUR, que es otro ministerio, que es otra entidad del Estado. Entonces, si tú eres consciente que tu producto está negociado en un tratado de libre comercio y aún así no traes el certificado de origen y te pierdes la oportunidad de ahorrarte en los aranceles, es responsabilidad únicamente del importador. El certificado de origen no es un documento aduanero, por lo tanto no figura en la lista del artículo 60, inciso A. El despacho puede darse sin certificado de origen. ¿Qué hacer entonces? Insistir mucho y siempre con el proveedor para que te pueda mandar el certificado y no se olvide de mandártelo. Y sobre todo, dile a tu proveedor que primero te mande una versión borrador del certificado de origen para que aquí lo cheques con tu agente y ver si está correcto. Porque el certificado de origen, si está mal emitido, es como si no existiera. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual el certificado no está en la lista de los documentos aduaneros. Del artículo 60, inciso A. Ahora, y los permisos, últimamente, por ejemplo, con el tema del COVID, se ha hablado mucho de que los termómetros necesitan permiso de DIGEMIT, que las mascarillas de uso médico necesitan permiso del DIGEMIT, que si quiero traer, por ejemplo, bebidas o comestibles necesito permiso de DIGESA, si quiero traer aparatos electrónicos que funcionan con red de telecomunicaciones, necesito el permiso del Ministerio de Transporte, si quiero traer máquinas que funcionan con gas, necesito el permiso del Ministerio de la Producción, etc. ¿Dónde quedan esos permisos? ¿Por qué no están en la lista de la ley de aduana? Ya lo he respondido, sin querer en este momento, porque estos productos son restringidos, ¿ok? Estos productos son restringidos por un ministerio, que es una autoridad aparte de la autoridad aduanera. Por ejemplo, los termómetros o pirómetros que están tan en boga ahora, esos que ahora andan diciendo que te pistolean en la frente y te borran la memoria. Dejo en puntos suspensivos el comentario. Por ejemplo, ese tipo de termómetros o pirómetros necesitan permiso del DIGEMIT. Y DIGEMIT pertenece al Ministerio de Salud. Entonces, es la autoridad llamada Ministerio de Salud la que te exige ese permiso. No te lo exige la aduana. ¿Ok? No te lo exige la aduana. No es aduanas quien te pide el permiso de DIGEMIT. Es el Ministerio de Salud. Por ejemplo, estás trayendo celulares y necesitas el permiso del MTC porque los celulares funcionan con ondas de telecomunicaciones y ese permiso te lo pide el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no te lo pide la aduana. Lo que debemos entender es que si nuestro producto es restringido, estamos fiscalizados por dos entidades a la vez, por la Administración Aduanera y por el Ministerio que restringe eso. Entonces, en conclusión, si yo voy a importar un producto restringido, yo no me tengo que saber solo la legislación aduanera, también me tengo que saber la legislación pertinente del ministerio que está fiscalizando mi producto. ¿Ok? Entonces, el combo, el set total de documentos para importar son los que te exige la aduana, los que te pide el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo si hay un tratado y los que te pide alguna autoridad competente que restringe el producto
que es algún ministerio. ¿Ok? Muy bien, hagamos una primera ronda de preguntas, por favor. Les pediría centradas en esta parte que estamos conversando en este momento. A ver, Carlos Cam nos dice si se puede realizar el DAN y los pagos vía online y si se puede dejar una garantía. Claro, o sea, por ejemplo, si es una declaración simplificada, Carlos, la declaración simplificada la puedes hacer a través de tu clave Sol, ¿no? Y puedes afiliarte al pago electrónico de SUNAT para pagar, o puedes dejar todo ese proceso a encargo de tu agente de aduana. A ver, Alcatel nos dice, ¿se puede importar productos que sean de diferentes años que puse en la actividad económica mi RUC? Especifícame la pregunta, Alcatel, por favor, no la llego a entender. René dice, ¿es posible que mi proveedor me gire una factura falsa? Es posible que tu proveedor te haga una factura por menor valor y no deberías de aceptarlo, porque puedes tener problemas. A ver, cuando son valores, Ana, estoy respondiéndote, cuando son valores menores a $2.000 que se trabaja normalmente con un courier, no te piden la factura porque normalmente la factura ha venido junto con la caja, ¿no? Entonces de ahí nomás se han guiado. Es lo que normalmente pasa. Rocío, te recomiendo una web para revisar los tratados de libre comercio. www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Ahí te lo estoy escribiendo también, Ana, y a todos. ¿Ok? Para poder ver los temas de los TLC. El certificado de origen en qué idioma lo hacen en inglés. Vienen en inglés normalmente. Y si lo pueden poner en inglés español sería mejor. Relojes que miden la frecuencia cardíaca no necesitan permisos, pero ojo, si el reloj tiene de repente para ponerle un chip, para conectar por internet, ahí sí va a necesitar MTC Galaxy, ¿ok? Ten cuidado con eso. Ángel, ¿qué pasa si los documentos se extravían viniendo del exterior? Ángel, esta pregunta te la respondo cuando entremos al tema de la factura, ¿ok? Queden puntos suspensivos, por favor. Buenísima pregunta. ¿Ok? Permisos para traer juguetes necesitas registro sanitario, tienes que tenerlos antes de importar. Los permisos del MTC no tienen precio, se hacen a través de bus. ¿Ok? Paul, Mamani, no, la factura es por todo el embarque, no es separado por cada producto, es por todo el embarque. MTC tiene 5 días hábiles para responder tu solicitud. Y si luego tiene observaciones, tú también tienes 5 días, 2 días, perdón, para rectificar y 5 días para volver a responder. ¿Ok? Seguimos. Vamos a hablar de la factura. ¿Ok? Y aquí en el tema de la factura les tengo una buena noticia. Las facturas que te manda tu proveedor, la aduana las acepta de manera electrónica. ¿Correcto? Las acepta de manera electrónica. Es decir, no es necesario que el proveedor ponga la factura en un sobre de FedEx, de DHL o demás y te lo mande físicamente hasta Perú. Ahí estoy empezando a responder la pregunta del extravío de documentos. ¿Ah? La factura puede ser electrónica. ¿Qué significa? Que tu proveedor te puede mandar la factura por correo electrónico y tiene validez.
Ahora, ojo, mucho cuidado en hacer un falso aprovechamiento de esta facilidad. Me explico. Editar la factura. De repente te manda la factura por 10.000 y tú la bajas a 8.000. No, eso no lo debes hacer, porque después la aduana te puede ajustar el valor y vas a estar en problemas. Además de eso, revisen el artículo 5 de la Ley General de Aduanas, donde dice que la aduana de Perú cruza información en línea, en tiempo real, con las aduanas de otros países. Así que mucho cuidado con hacer un falso aprovechamiento. Si la aduana permite que la factura te la manden por medios electrónicos, lo hace porque tiene un espíritu facilitador la aduana y quiere hacer más sencillas las cosas para todos. ¿Ok? Dicho esto, datos que no pueden faltar en la factura que te va a mandar el proveedor a fin de que no tengamos problemas con aduana en una posible fiscalización. Número 1, tu razón social debe estar completa en esa factura, tal cual está en tu ficha RUC. Ni una letra más, ni una letra menos, ni un punto más, ni un punto menos. En la factura tu razón social debe estar como lo dice la ficha RUC. Número 2, en la factura debe figurar el Incoterm, es decir, te han vendido en FOB, te han vendido en CIF, te han vendido en CFR, tiene que figurar dentro de la factura. Número 3, también tienen que figurar los datos completos de la empresa que te está vendiendo, es decir, los datos completos del proveedor. 4, debe haber cantidad, precio unitario, precio total y el total final. Y todo debe cuadrar exactamente. No es demasiado obvio lo que estoy diciendo, ¿ah? He visto muchos casos donde no cuadra la cantidad multiplicada por el precio unitario, por el precio total del ítem y por la sumatoria total de todos los ítems. Cuidado con eso. Debe haber cantidad, precios unitarios, precios totales y un total final y todo matemáticamente debe de cuadrar. Ojo con eso. Debe también figurar en la factura la forma de pago. Si se ha pagado 100% por delante, si estamos pagando un porcentaje al contado, uno al crédito, si se está haciendo cobranza documentaria, si está haciendo carta de crédito. Todo ello debe de figurar en la parte de forma de pago. ¿Ok? Luego la factura debe tener también un número y una fecha. Y por favor, para evitar problemas de valoración, que no estén publicados los descuentos. Evitar la palabra descuento en la factura. Que los descuentos sean internos. ¿Ok? Que sean descuentos internos y descuentos que sean admisibles. ¿Ah? Descuentos admisibles. Sé que en la programación de CAMEX un poco más temprano han tenido el tema de la duda razonable y la valoración aduanera. Entonces hay descuentos admisibles y descuentos no admisibles. No pueden haber ítems de $0, porque de repente te está incluyendo en el embarque una muestra y no te lo está cobrando. Debe tener un valor. Y, por favor, la palabra proforma no debe existir. Solo debe decir invoice. Porque ustedes saben que una proforma es una cotización. No hay mayor vinculación de transacción comercial. Si ustedes tienen una factura seguida de todas estas recomendaciones, no van a tener problemas de fiscalización en la aduana durante ni después. ¿Ok? Así que yo les diría que esta lámina la tengan a la mano
y cada vez que le manden una factura, hagan ustedes una revisión de si cumple o no cumple con todos esos puntos. Y también les recomiendo que antes de que el proveedor haga la factura final, puedan ustedes también hacer la revisión del borrador de la factura junto con su agente de aduanas. Vamos a resolver preguntas. A ver, Abigail, yo creo que en breve ya les deben estar compartiendo la presentación. El certificado de origen de China a Perú puede venir en inglés, ¿correcto? Puede venir en inglés, porque finalmente tú vas a presentar un formato que se llama traducción de factura, que luego lo vamos a revisar. ¿Ok? Siempre las transferencias bancarias son las que van a sustentar los pagos que se han hecho, ¿no? Y hay formas en que se debe pagar, eso está en nuestra DESPA operativo de valoración aduanera. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos? Hemos tocado el tema de la factura, hagamos preguntas referentes a la factura. A ver, Giancarlo, si en un solo BL has traído los 3 productos, vas a pagar la percepción tributaria de 10% por todo. Salvo que hayas traído 3 BL y hagas 3 despachos. Romario, correcto. Si es un 30-70, debe estar indicado, ¿no? Debe estar indicado. Corroborar la existencia de una empresa china, Ana, sí, lo puedes hacer a través de la Cámara de Comercio Peruano-China o a través de una empresa especializada en inteligencia comercial con proveedores chinos. A ver, me piden por aquí remarcar el punto 2, el término de compra-venta. Es el Incoterm, ¿correcto? El Incoterm, es decir, debe figurar ahí en qué Incoterm has comprado. ¿Has comprado en Export? ¿Has comprado en FOB? ¿Has comprado en SIP? A eso nos referimos en el punto 2. A ver, Ángel nos dice, ¿qué sucede con una mercadería que no tiene restricciones y que el gobierno dicta una restricción cuando ha estado en tránsito? Tienes que demostrar que ya lo habías adquirido y lo habías embarcado antes de que salga la restricción, ¿no? Porque no existe retroactividad. A ver, Marita dice, la factura tiene que estar traducida. Sí, sí, pero no es una traducción tan literal como pasar de un idioma a otro. Cuando lleguemos al formato de traducción de factura, voy a ser un poquito más incisivo en ese tema. ¿Ok? Lidia, para traer celulares necesitas permiso del MTC. Correcto, Patricia. El proveedor te va a emitir una factura, así tú seas RUC 10 o RUC 20. Ropa y zapatillas, Michael, no necesitan permiso. Sí, Diana, ¿se puede importar un solo tipo de producto o un solo rubro? Por supuesto que sí se puede. Sandra, los pagos siempre tienen que ir del importador al exportador. Siempre. ¿Ok? O sea que si es persona jurídica, tiene que ir de las cuentas de la persona jurídica. ¿Ok? Muchas gracias por sus preguntas, siempre muy interesantes y son lo que hacen la parte medular y principal de estas reuniones que tenemos los días miércoles. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, aduanas nos da la facilidad de que podamos recibir los documentos
en este caso la factura por la vía electrónica, esto hace que sea mucho más sencillo, ¿no? Y la recomendación es que el contenido de la misma siga este patrón que estamos proponiendo en esta lámina. Vamos a ver un ejemplo práctico ahora con todo el set de documentos y luego pasaremos a resolver más preguntas. Fíjate, vamos a ver un despacho que va a tener factura comercial, traducción de factura, documento de transporte, volante de despacho, cartas aclaratorias y una liquidación de derechos. ¿Ok? Vamos ahí entonces. Primero, quiero que miremos dónde nace cada uno de los documentos que hemos mencionado. La factura comercial nace en el local del exportador, obviamente, porque ellos facturan cuando la mercancía aún está en origen, ¿correcto? Cuando la mercancía aún está en origen. Luego, al momento que la mercancía se embarca, estamos viendo un caso aéreo, se va a emitir la guía aérea. Y al momento que la mercancía arriba a Perú y se descarga, se va a emitir el volante de despacho. Y luego, cuando ya estemos en el proceso de desaduanaje, se emitirán las liquidaciones de aduana, algunas cartas aclaratorias a la aduana y el formato de traducción de factura que vamos a ver en un momento más. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una factura. Y esta factura está en 3 páginas, porque digamos que el proveedor no pone más de 3 productos por cada hoja de la factura. Eso no tiene ningún problema, se puede presentar más de una factura para un mismo despacho, con eso no hay mayor detalle, ¿no? Y si podemos observar en esta factura, encontramos el término de compra-venta, aquí está, sí, está también la fecha de la factura, está el número de la factura, ¿correcto? Se encuentran los productos, su precio unitario y su precio total, ¿correcto? Entonces es una factura correctamente emitida. Aquí está la página 2 de 3 y la página 3 de 3. Pero fíjense en algo. Cuando vemos el producto o la descripción del producto, por ejemplo, aquí vemos códigos. ¿No? Casi todos son códigos. Entonces, la factura no es muy específica. Y además de ello, la factura está en inglés. Y el idioma oficial en el Perú es el español, el castellano. Entonces, ¿qué sucede? Aquí interviene la famosa traducción de factura que vemos aquí. La famosa traducción de factura. La traducción de factura no es una traducción oficial que tengas que hacer con un traductor oficial, sino es un formato donde vas a especificar, atención, la traducción de factura es un documento donde vas a especificar los detalles que la aduana te exige y que no se encuentran en la factura. Vamos de nuevo. La traducción de factura te va a especificar los detalles que aduanas exige declarar y que no se encuentran en la factura. Por ejemplo, el primer ítem de la factura que hemos mostrado es una bomba de agua para acuarios. Una bomba de agua para acuarios. Lo tenemos que poner en español porque la factura vino en inglés. Luego, aduanas nos obliga a ponerle marca
a declarar la marca, y la marca a veces no viene en la factura. Y aquí se ha declarado la marca. Como es una máquina, se declara el modelo, y aquí se ha declarado el modelo. Ahora, en el caso que tú traigas productos que no tengan marca ni modelo, simplemente le pones sin marca y sin modelo, ¿no? Porque de repente, imagínate, te traes mascarillas de 3 pliegues. No tienen marca y no tienen ningún modelo. Se declara sin marca y sin modelo. O de repente te traes tela Notex y la tela Notex no tiene modelo. ¿Ok? Entonces, cuando no hay marca ni modelo, se declara sin marca y sin modelo. Pero debemos de tener en cuenta algo. Tenemos que estar 100% seguros que el producto no tiene marca ni modelo. Y si la tiene, debemos estar 100% seguros de cuál es la marca y cuál es el modelo. Porque si no, a la hora que hay un aforo físico, no va a haber congruencia entre lo declarado y lo encontrado y podemos tener sanciones. Luego en la traducción de factura vamos a indicar de qué material está compuesto el producto. En este caso esta bomba de agua está compuesta de PVC y aluminio. ¿Ok? Siempre vamos a tener que declarar el material que está hecho. También vamos a tener que declarar para qué se usa. En este caso, para bombear agua de un acuario. Está nuevo, o sea, no es de segunda, y el país de origen es Japón. Todo esto estamos obligados a declarar ante aduana. Y podemos tener problemas si en la fiscalización Canal Rojo se encuentra que lo declarado no coincide. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener problemas si no estamos seguros de los datos en la traducción de factura? Solicitar un reconocimiento previo, es decir, un reconocimiento previo a declarar. Todo importador tiene derecho a revisar la mercancía físicamente antes de declararla en la aduana a fin de evitar errores. ¿No estás seguro de tu traducción de factura? Organízate con tu agente de aduana para hacer un reconocimiento previo. Vamos con algunas preguntas. A ver, Ana nos dice, ¿hay un formato específico de traducción? No, no lo hay, Ana, pero tiene que tener todo el contenido que estás viendo en pantalla. Podrías tomar como formato esto, ¿no? Así que no hay un formato, digamos, absoluto, ¿no? Ahora, por el reconocimiento previo, quien te va a cobrar es el agente de aduana y el almacén. Pero tú tienes que tener en cuenta también que las sanciones pueden ser más caras que invertir en un aforo previo. Recuerden que ustedes son empresarios. Siempre tienen que andar mirando el costo-beneficio. El costo-beneficio para el negocio, ¿ah? Para el negocio. No hay nada más cooperativo que los negocios. Vamos a ver qué más preguntas tenemos aquí. A ver, Marita, no. La traducción, como decía, no es una traducción de un pase a un idioma, ¿no? Sino que es la especificación de datos de la factura. Pero ya quedó bautizada en la aduana como traducción de factura. Eso lo puede hacer alguien de tu oficina, que tiene conocimiento, o previa coordinación lo puede hacer tu propio despachador de aduanas también, ¿no? ¿Ok? Gustavo, para pantalla de celular no necesitas permiso. ¿Se pueden traer diferentes productos de diferentes rubros? Sí. ¿Es necesario la traducción de factura en español? Claro, o sea, en esta segunda columna donde dice bomba de agua para acuarios, tenemos que ponerlo en español, si es que no lo dice en español en la factura, ¿no? Porque obviamente el vista de aduana
y cualquier funcionario de aduana no está obligado a saber inglés. No hay ninguna normativa que lo diga. Tú dirás, no, pero como trabaja en aduana debe saber, pero no es normativo, no es mandatario. ¿Ok? Entonces, este documento es súper importante. Vuelvo a repetir, no necesitamos traductor autorizado. Traducción de factura es las especificaciones del producto que no están en la factura y que estamos obligados a declarar. ¿Ok? Esas bombas de agua no necesitan permiso. Muy bien, vamos a continuar revisando otros documentos. Sí, Candy, el aforo previo es un derecho que tiene el importador a revisar la mercancía de manera previa a declararla. Ángela, lo que me preguntas finalmente es negociable. De repente la gente de aduana no te cobra más o te cobra un extra. Eso es negociable entre privados, ¿no? Que eres tú como empresa importadora y la gente de aduanas como un operador de comercio exterior. Muy bien, vamos a revisar otra documentación. Ya hemos revisado la factura y la traducción de factura. Ahora veremos el documento de transporte. El documento de transporte puede ser la guía aérea o puede ser el conocimiento de embarque, ¿correcto? Como ya lo habíamos mencionado. Con esto termino de responder a la pregunta que me hicieron sobre el extravío de los documentos. A ver, cuando es una guía aérea, los documentos vienen junto con la carga. Así que ahí el extravío es casi cero. Cuando te traen la mercancía por barco, el bill of lading sí tiene que viajar paralelo, no viaja junto con la carga. Tienen que mandártelo por courier. O pueden darle la instrucción a la gente de carga en destino para que el BL se emita aquí en destino una vez arribada la carga. Y esa es la mejor opción para evitar extravíos, que los documentos marítimos se emitan en destino. ¿Ok? Tratar siempre de dar esa instrucción. El único documento que sí debe estar en original, físico original, es el certificado de origen. ¿Correcto? Pero ahora, con el tema de la pandemia, el Ministerio de Comercio Exterior ha podido conseguir que casi 30 países, entre ellos China, acepten que podamos despachar con copia simple del certificado de origen, con cargo a que una vez terminada la emergencia sanitaria se puedan regularizar los originales. Ya tenemos con países como Colombia y México certificado de origen digital. Esperemos que esto se vuelva masivo. Con otros países ya tenemos certificado de origen autocertificado. Esperemos que esto se vuelva masivo con China también. Muy bien. Aquí está la guía aérea. Si fuera marítimo sería un bill of lading. Y aquí vamos a encontrar el valor del flete de la mercancía, que es el flete que se va a declarar en la declaración aduanera, para la redundancia, ¿no? Aquí figura, por ejemplo, en esta guía, el peso que ha sido 122 kilos, con un volumen de 134, y aquí están los detalles de las dimensiones y demás. Varios detalles físicos que van en la guía aérea, y aquí encontramos el número de guía. Y una vez que la mercancía descarga, se emite el volante de despacho. ¿Y qué es el volante de despacho? Una vez que la mercancía ha llegado a Perú y ha descargado del medio de transporte, pasa por un pesaje en los almacenes. Porque aduanas hace una distinción entre el peso manifestado
y el peso recibido. Y aduanas da fe del peso recibido, no del peso manifestado. ¿Cuál es el peso manifestado? El peso manifestado es el que se dijo que pesaba al momento de embarcarse en origen. Permítanme retroceder. Cuando se embarcó de origen y se hizo la guía, pesaba 122.5 kilos. Pero al llegar a Perú y pesarlo, pesa 123,80. Entonces hay más peso recibido que manifestado. ¿Te han mandado cosas de más? Puede ser, no se sabe. El volante de despacho también va a analizar de ese embarque cuántos bultos faltan o cuántos bultos sobran. En este caso se manifestó 8 bultos, o sea, dijeron que venían 8 bultos. Aquí están los 8 bultos. Y han llegado efectivamente 8 bultos, o sea, ni falta ni sobra. Y el volante también te va a reportar si estos bultos han llegado en buen o mal estado, en un análisis superficial de mal o buen estado, no es que tengan unos rayos X ahí para ver qué se rompió y qué no se rompió. Y en este caso, los 8 vinieron en buen estado. Este volante de despacho, es importante porque fíjate, te analiza diferencias de peso entre lo que vino de origen y lo que llegó a Perú. Te da diferencias si es que han venido cajas de más o cajas de menos, ¿no? Y mira, el mismo almacén te dice, se recomienda hacer reconocimiento previo porque hay una diferencia entre el peso manifestado y recibido. Ahora, de repente podremos decir que la diferencia no es mucha, pero va a depender de qué tipo de producto es para decir si en verdad hay o no hay una diferencia significativa. ¿Ok? Así que hay que tener esto bastante en cuenta. A ver, vamos con preguntas. A ver, aquí nos están escuchando también los ejecutivos de CAMEX para que puedan compartir con ustedes las diapositivas, ¿ok? Máquinas procesadoras de aceite de oliva no requieren permisos. ¿Ok? Bien, ahí les están compartiendo el material. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, son muy amables. A ver, Brunella, cuando te reportan diferencias en el volante de despacho, lo mejor es hacer un reconocimiento previo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si salieron 8 bultos de origen y acá llegaron 9? Habría que mirar qué ha pasado, ¿no? De repente en tránsito una caja la dividieron en dos por un tema de peso y demás, y todo está completo y no ha pasado nada. O de repente sí hay carga de más que tú no has pedido, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer un previo cuando hayan diferencias que según las características de nuestro negocio, pues sean diferencias que sobresalgan, ¿no? Todos los productos, respondiendo a Matías, todos los productos superiores a $200 valor POP pagan derechos arancelarios, ¿ok?
Para repuestos de automóviles, Julio, no necesitas ningún permiso, pero ojo, que justo en el tema de repuestos para auto, para moto, la traducción de factura es básica, Julio, porque si tú ya estás en el negocio, sabes que hay marcas, que hay series, que hay modelos, etcétera. ¿Ok? A ver, Diana nos dice, mi importación es menor a $2.000 y no tengo RUC. ¿Puedo solicitar boleta de venta con mi DNI? El proveedor es extranjero, está en otro país, son otras leyes, Diana. Siempre te va a emitir factura. ¿Ok? Siempre te va a emitir factura. Aquí me hacen una pregunta muy interesante, que puede aclarar a muchas personas que quieren traer productos de marca. Dice, para juguetes Hot Wheels se necesita permiso. A ver, Hot Wheels lo hace, el dueño de la licencia es Mattel Toys. Y aquí no importa Mattel Perú. Si tú puedes comunicarte directamente con Mattel de Canadá, que son los que hacen Hot Wheels, y ellos te pueden vender, entonces tú puedes importar. Solo que vas a tener que conversar con el importador de Mattel en Perú y decirle que estás trayendo un lote autorizado por el proveedor central de Mattel. Y ellos van a tener que darte el ok para que no tengas problemas ni con la aduana ni con Intecopi. Y esto funcionaría en cualquier caso de productos de marca. Julie dice, ¿qué pasa si me llega menos de lo declarado? Puedes reajustar tu liquidación para que te devuelvan los impuestos pagados de más. Eso podrías hacer en una primera salida. Katy, cuando haces el reconocimiento previo, vas con un borrador de tu traducción de factura y conforme vas viendo a mano, vas haciendo tu borrador de factura y obviamente cuando ya llegas a casa o a la oficina, lo pasas en limpio. ¿Ok? Así es como puedes trabajar. Vas con un papelito, vas anotando marcas, modelos, tomas fotos y demás, y luego ya lo pasas en limpio y con tranquilidad pasas las fiscalizaciones, ¿no? Fiorella nos pregunta qué es un BL Release. A ver, cuando le damos la instrucción al Bill of Lading o conocimiento de embarque, que es el documento de transporte marítimo, le damos la instrucción de Express Release, es que el BL se va a emitir en destino, ¿no? Lo que hablábamos en su momento. Y se va a evitar que se pueda extraviar en el trayecto desde origen aquí a través del courier. Porque a veces los documentos se pueden extraviar. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Cómo saber si el certificado de origen es verídico? Muy buena pregunta, Janko, o Janko, perdón, la disculpa en el caso si lo pronuncio mal. A ver, para empezar, el certificado de origen debe haberlo emitido una entidad certificadora debidamente autorizada, ¿correcto? Debidamente autorizada. Y en el portal de SUNAT están todas las empresas que están autorizadas en el mundo para emitir certificados de origen, ¿ok? Mi correo va a estar al final, te puedo mandar el link para que lo puedas chequear. Entonces, si lo ha emitido una empresa así, es verídico. Pero no solamente tiene que ser verídico, tiene que estar correctamente emitido. Cataleya nos dice, la traducción de factura se realiza cuando el producto ha llegado a destino, no necesariamente Cataleya, porque si tú estás súper seguro o segura de que de todo el contenido, puedes hacerlo antes, ¿no? Y así haces tu despacho anticipado y tienes ya tu traducción, ¿ok? Puedes hablar con el proveedor para que te entreguen el puerto de Matarani, correcto, que vea un agente de carga que mueve ese tráfico, ¿no? A ver, Toshiba, al importador de Mattel, volviendo al ejemplo del Hot Wheel,
al importador de Mattel en Perú no tienes que pagarle nada si es que el proveedor en origen te ha dado la venia, ¿no? De poder comprarle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, finalmente, unas cartas aclaratorias, por ejemplo, en este caso que a veces sucede, porque, por ejemplo, en la factura, erradamente el proveedor puso ZIP y en realidad el término es CPT, y lo que hace simplemente es una carta aclaratoria a la aduana cuando tengas este tipo de inconvenientes, ¿no? Aquí está un ejemplo de liquidación aduanera de tributos y aquí tenemos una constancia de la percepción tributaria, ¿no? Seguramente más adelante veremos cálculos tributarios. Muy bien, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias por estar, gracias por sus preguntas. Les pido disculpas si mis respuestas no han estado a la altura de sus expectativas. Prometo mejorar y si quieren que me extienda un poco más en las respuestas, pues me pueden escribir a rprivat.camexperú.org.pe. ¿Ok? Y si alguna respuesta aquí no fue contestada, por favor me vuelven a escribir. ¿Qué les pareció la conferencia de hoy? ¿Cómo se van hoy? ¿Se van sintiendo que aprendieron algo más? ¿Que han extendido sus conocimientos en importaciones? Si es así, qué bueno y a Dios gracias por eso. Muy bien, nos estamos encontrando el próximo miércoles con importaciones de China, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal Raúl Privat, muchísimas gracias. No se olviden que me pueden agregar a sus redes sociales. Yo estoy como Raúl Privat Pando, tanto en Face como en YouTube. ¿Ok? Entonces ahí, para estar juntos en redes. Raúl Privat Pando. Muchísimas gracias. Quédense atentos a la programación que tiene Carlos para ustedes, con muchas conferencias de comercio exterior para su formación. Sigan perseverando en el curso y estoy seguro que ya dentro de poco formarán parte de la gran fuerza importadora que Camex está impulsando en este país. Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos y hasta luego.